Sartori ha escrito que necesitamos la formulación de teorías probabilísticas. Es decir, cuando existen algunas condiciones, es posible, algunos factores, es posible que algunas consecuencias sigan. Entonces, si cambiamos algunos factores, van a cambiar algunas consecuencias. Es probable. Eso es necesario. Todas las veces que hablamos sobre el movimiento de la política, sobre los cambios políticos, debemos intentar formular una explicación probabilística. Entonces, si cambiamos los factores, es posible hacerlo desde el punto de vista intelectual, pero también desde el punto de vista práctico. Si cambiamos los factores, podemos conseguir algunas consecuencias diferentes. Por ejemplo, si pensamos en un sistema presidencialista, cuando vamos a distribuir el poder entre el presidente y el Parlamento, si el presidente tiene más poder que en el Parlamento, tenemos consecuencia como modalidad de gobierno. Si el Parlamento puede, por ejemplo, derrotar al presidente, tenemos otras consecuencias. Entonces, debemos decidir cuándo el poder está en el Parlamento, cuándo el poder está en el presidente, cuándo el poder está en los electores, que es un caso bastante raro, pero los electores siempre en una democracia siempre tienen un poco de poder significativo. Eso es la teoría general de los dos candidatos, pero hay un otro elemento que es común a los dos. Es decir, de manera muy diferente, que depende de los estilos del análisis político, depende de los estilos de las personalidades de Sartori y de Bobbio, y depende de la filosofía política y de la ciencia política. Ambos son interesados a cambiar la política. Es el subtítulo, se dice así, de mi libro, Bobbio y Sartori, comprender y cambiar la política. Eso es necesario. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo a través de las teorías probabilísticas, pero que los dos intentan evidenciar, rendir muy claro, es que si tenemos conocimientos políticos, podemos guiar, podemos orientar los cambios políticos. Eso debemos hacerlo. Bobbio dice que es posible indicar cuáles son las características de los sistemas de gobierno mejores. No existe un sistema de gobierno perfecto, pero podemos mejorar los sistemas de gobierno contemporáneos a través del aporte de los clásicos. Sartori dice que el conocimiento debe ser aplicado. La ciencia política es una ciencia aplicada o aplicable, que puede ser aplicado. Mi evaluación sería que cuando ustedes leen un libro o un artículo de ciencia política, el artículo se concluye con las palabras: hemos verificado las hipótesis del inicio del artículo. No hemos aprendido nada. La conclusión siempre debería ser: hemos verificado que hay algunos factores que producen algunas consecuencias y que otros factores producen otra consecuencia. Entonces, hemos aprendido cuáles son los factores más importantes si queremos esas consecuencias y cuáles son los factores menos importantes. El análisis debe ser, en el caso de Sartori, empírica, es decir, verifica con los casos concretos de sistemas políticos, de sistemas de partidos, de grupos, de actividad de grupos, de las reglas electorales. En el caso de Bobbio, el análisis es la comparación con los grandes clásicos de la política han producido. Vamos a decir lo que decía Locke, vamos a ver los que decía Locke, vamos a ver los que decía Hegel, los que decía Hobbes. Bobbio es particularmente interesado a la producción del orden político. El orden político que concluye todas las guerras civiles, cuando los hombres y las mujeres son armados y
y conducen a una guerra que es una guerra que no puede ser concluida sobre los valores de una comunidad política. Los dos son clásicos, por supuesto, son clásicos porque todas las veces, creo que lo he dicho en mi lección magistralis, todas las veces que hay un problema, hay algo que Bobbio y Sartori han dicho, han escrito sobre el problema. Entonces son autores necesarios si queremos ver cómo los problemas han aparecido y han sido analizados para Bobbio y Sartori. Son autores clásicos porque las soluciones que han indicadas continúan siendo importantes y aplicables. Segundo elemento. Tercer elemento, son clásicos porque en algunos casos no podemos hacer explicación mejor, no podemos hacer explicación mejor de filosofía política de lo que Bobbio ha escrito, no podemos hacer explicación mejor del funcionamiento de los sistemas de partidos. Lo que concluyo con eso, porque es interesante, ¿cómo puedo decir? Es interesante analizar el libro de Sartori, escrito y publicado en 1976. No existe en la literatura internacional un libro de tal importancia que explica el funcionamiento de los sistemas de partidos. Ningún autor ha intentado escribir ese libro. Podemos de una manera actualizar algunos elementos, pero la estructura teórica del libro es capaz de interpretar el funcionamiento de los sistemas los sistemas de partidos contemporáneos en Italia, en Europa, en América Latina. En América Latina, cuando Sartori escribía, la mayoría de los sistemas políticos latinoamericanos tenían gobiernos militares. Entonces, estaba bastante difícil obtener datos sobre el funcionamiento de los partidos. Pero el esquema teórico de Sartori es capaz de interpretar los sistemas que no existían y los sistemas como han sido creados después la derrota de los regímenes militares. Bobbio decía que es siempre necesario tener una frase extraordinaria para concluir No tengo la frase extraordinaria, tengo solamente una invitación. Es decir, que utilizo una grande metáfora, que debemos intentar de montar sobre las espaldas de los gigantes, pero ¿cómo podemos montar, subir, puede ser palabra, subir sobre las espaldas de los gigantes? Leyendo. Y si intentamos de subir sobre las espaldas de Sartori y de Bobbio, debemos leer lo que han escrito, lo que han escrito otros autores que han frecuentado más o menos los mismos temas, las mismas temáticas, y continuar leyendo. Leer es la manera mejor de subir sobre las espaldas de los gigantes que fueron Bobbio y Sartori. Gracias.